Gloria al Señor Jesucristo, hermanos. Estamos aquí en Maranata, domingo 15 de mayo del 2022, Día del Maestro. Y nosotros tenemos un maestro a quien agradecer todo lo que ha hecho por esta humanidad. El divino maestro, nuestro Señor Jesucristo, el rabí, el gran rabí que trajo el nuevo pacto y que por su gracia santa nos incluyó a nosotros para formar parte del pueblo originario, que es el pueblo de Israel. Gracias, Señor Jesús. Te reconocemos como nuestro Maestro, como nuestro Rabí, Señor, y sobre todo como nuestro Dios, Padre mío. Gracias, Señor Jesús. Y a todos los maestros que estén escuchando o viendo esto, recuerden que tenemos un gran ejemplo en el Señor Jesucristo, que Él vino a dar su vida a contradecir todo lo que hacían, no lo que decían, porque Él decía claramente: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Predicaban la palabra, pero no hacían la palabra. Cuánto cuánto mal hay en eso, ¿no? Mucha gente eh, hace lo contrario de lo que predica, y eso no. El Señor siempre estuvo en contra de ello, y sigue habiendo esto en nuestra sociedad actual. Hay gente que sabe bien la ley y no la sigue, no sigue el evangelio real del Señor. Amén. Vamos a iniciar con el tema, con el título de este mensaje del Señor. Dice: ¿quieres realmente seguir a Jesús? Es una pregunta muy clara, pero también tiene muchas cosas que realmente nos hace hacer una introspección profunda de qué realmente queremos hacer, porque y cómo nos damos cuenta que si lo estamos haciendo, ¿no? Porque uno puede decir: no, yo sí quiero seguir al Señor, pero ¿qué tanto has hecho realmente de lo que te han puesto a hacer? ¿Realmente tú crees que estás haciendo lo adecuado, o te falta mucho, o qué sientes que te falta? ¿O realmente estás haciendo lo correcto? Se demuestra con hechos. Aquí lo vamos a ver en el libro de Lucas. Dice claramente Lucas 9, 57 al 62. Dice claramente esto, ¿no? El Señor empezó a caminar y empezar su ministerio. Y aquí narra Lucas en el 9:57, dice: yendo por el camino, uno le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo en el 58: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Esto es muy interesante, ¿no? Porque hablan de que el Señor se quedaba dormido, que luego su cabeza la recargaba en una piedra, en una roca. Qué maravilloso, ¿no? Ver qué motiva a un hombre, qué motiva a un hombre. Solamente el amor a su padre, el amor a su Dios, y fue el obedecer el mayor logro del Señor, el mayor regalo que pudo hacerle a su padre. Él era un hombre, 100% hombre y 100% Dios, porque Dios estaba en él. En él caminó lo que había prometido en Isaías, perdón. Había prometido que iba a caminar entre nosotros, y lo hizo a través caminando en medio de nosotros como humanidad, y haciendo los milagros a través de Jesús. Gracias, Señor. Y no le importaba dónde anduviera, él donde se quedaba, donde le agarraba la noche, y se quedaba, y
y dice ahí claramente, ¿no? Dice, y el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, no tenía almohadas, no tenía nada. En el, en el desierto y donde fuera, él se quedaba ahí, donde le tocaba la noche. Y dijo a otro, otro que le había seguido seguramente, sígueme, le dijo, sígueme. Y él le respondió, Señor, déjame que primero vaya y entierra a mi padre. O sea, no es nada más decir esto, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros no ponemos algún pretexto para no seguir al Señor? Y aquí no se trataba de un apostolado, aquí se trataba nada más de acudir a sus congregaciones, a no perder eh, ese calor que solamente se encuentra en las congregaciones cristianas, hermanos. ¿Cuántas personas van una vez y luego ya no van otras veces? O sea, van y vienen, pero no se comprometen en la obra del Señor. Personas que tienen 30, 25 años de cristianos y lo dicen, yo tengo 30 años de cristianos y nunca ha servido a su iglesia, nada más ha dado su diezmo y su ofrenda y él cree que ya con eso y va esporádicamente a las iglesias, ¿no? A los templos. Y dice, ¿y eso es seguir al Señor Jesús? Claro que no. Aquí este hombre en el 59 dice, y dijo a otro, sígueme. Él le respondió, Señor, déjame que primero vaya y entierra a mi padre. ¿Y cómo le contestó el Señor? Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú vete a anunciar el reino de Dios. El mandato estaba ahí bien definido. Vete a anunciar el reino de Dios. Es lo más importante para un hijo de Dios, hablar del Señor y anunciarles que el Señor los ama a todos ustedes, hermanos, quien esté oyendo, escuchando esto, viendo este lugar tan pequeñito que donde estamos, pero de aquí sale la luz de mi Señor Jesús, no de nosotros, es del Señor Jesús. Y Él quiere mostrar ante ustedes, el Señor les ama, hermanos, nos ama a todos. Lo que Él quiere que entremos a escuchar su palabra, que nos pongamos concentrados en lo que está diciendo la palabra del Señor a través de un servidor, y que entiendan que el Señor lo que quiere que realmente haga lo suyo. Dice, y como le dijo, dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú vete a anunciar el reino de Dios. ¿Por qué dice el Señor esto? Los muertos entierran a sus muertos. Porque solamente está vivo el que está haciendo la obra de Dios. El que sigue al Señor con todo su corazón, ese está vivo. Los demás parecen que están vivos, pero no, están muertos, porque no siguen al Señor. Qué tristeza, ¿no? Ver que hay entre nosotros personas que creen que son cristianos y no lo son. Con todo eso, con toda esa frase la digo completa y es una cosa que yo he sacado como conclusión, que muchas personas parece que están vivos, incluso hasta provocan envidias entre los que están mal en la palabra. Los que tienen problemas en la palabra se dejan atraer por esas personas. El mismo Salmo 73 de Asaf, él habla claramente de cómo él le falló al Señor en un tiempo de su vida y él se estaba dejando llevar por la envidia que sentía hacia los que no seguían al Señor y que vivían muy bien de acuerdo al mundo, tenían una vida muy reposada, vivían y hacían lo que querían, tenían dinero, tenían todo, pero él se percató al final cuando él sentía ya que estaba deslizándose hacia el pecado. Él decía claramente en el Salmo, lo dice, que se sentía que se deslizaba hacia el pecado y se arrepintió, le pidió perdón al Señor Jesús y el Señor, ¿qué hizo? Lo tomó de su diestra, con su diestra, lo tomó el Señor con su diestra y lo levantó y le dio gracias a Dios de que no cayó en la trampa. ¿Cuántos
no caen en la trampa de los vicios, del dinero fácil, de la adicción a las drogas y quedan atrapados y su cuerpo se destruye al mismo tiempo que su alma se pierde. ¿Por qué? Porque no siguen al Señor. Dice, no, pero eso es muy extremoso, hermano. Pues es que alguien empieza con algo sencillo y se sigue avanzando, ¿no? Cuando empieza alguien a separarse del Señor, si es que estuvo con Él algún día, él empieza a preguntar cosas de algo que no ha hecho nunca. Dice, ¿y qué se siente con esa cosa que fumas? ¿Qué se siente? Cuando empieza a preguntar, ya está en problemas graves. ¿Por qué? Porque el mal está esperando que usted se interese por lo que él le ofrece. El dinero fácil, aparentemente, entre comillas. ¿Sí gana usted dinero? Nunca, bueno, entrevistaron a unos de los que andaban entre los narcos y le dicen, ¿y por qué anda usted aquí? Dice, mire, yo prefiero vivir unos 2, 3 años bien y no vivir una vida de miseria. Qué caramba, ¿no? Y es real, eso lo declaran muchas personas. Pues yo le digo una cosa, hermanos, analícenlo si está bien lo que dice esa gente, ¿no? Esa gente está completamente dominada por el ambiente, porque cree que porque trae un carro, usted trae dinero, se droga, hace lo que quiera compra una cosa, compra otra, se distrae según usted. Ya con eso ya esa persona piensa que está viviendo. ¿Y cómo puede estar vivo alguien que tiene su corazón perdido, su alma perdida, hermanos? Y cuando llega el momento de que lo atacan, lo destruyen, se acabó todo. Porque él ya no va a volver a tener la oportunidad de estar en manos en el, en el, el cobijo del Señor. Él no va a estar en la gloria porque pensó en lo malo y no ganó la gloria porque no buscó agradar a Dios. Aquí no nada más le dice claramente, sígueme. Le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú vete a anunciar el reino de Dios. Y ahí no dice nada si siguió o no siguió. Es evidente que son ejemplos que el Señor vivió. Y aquí sigue lo mismo, ¿eh? La humanidad no cambia. Te va a encontrar gente que está perdida entre lo que le dice la gente y lo que ve en la televisión y lo que oye de los políticos, que son un ejemplo malísimo de lo que tiene que ser un ser humano, porque nada más ven el reino del dinero, el reino de la maldad, como lo más importante en lugar del reino de Dios. Amén. Ahora vamos al 61, dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le contestó, ninguno que habiendo puesto su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, si usted ya está trabajando para el Señor, trate de no distraerse, no dejarse llevar porque le dicen, no, ¿sabes qué? Vamos a juntarnos todos en la casa y va a ser el domingo y va a ser a la misma hora. No, pues no puedo. Pues no puedes. ¿Por qué? Porque primero es el Señor. Yo a las 3 tengo que estar aquí. A veces no estoy porque tengo problemas de tipo físico, pues me enfermo o tengo problemas de transmisión, o sea que el aparato no quiere jalar, no hay internet, en fin, pero cuestiones físicas. Es muy raro que yo deje de hacer esto porque yo tengo en mi corazón el deseo de agradar primero a mi Señor Jesús y es lo que cuando llegas a ese punto tú dices, bueno, por lo menos hago lo más que puedo, con mis limitaciones como las tengo, son muchas, pero el amor a mi Señor Jesús es lo que más prevalece en mí. No soy gran cosa como predicador, ni mucho menos, pero sí amo a mi Señor y eso Él lo sabe, mi Señor Jesús lo sabe. Por eso me da tristeza ver que hay gente que
habla muy vehementemente de la palabra, pero le dices, ¿y dónde te congregas? Pues en ningún lado, es que no puedo, ¿no? Pues dices, bueno, este vive en la fantasía de que es cristiano, porque no lo son. Un cristiano no es aquel que lo dice ni el que cree que lo hace, sino el que realmente hace la obra de Dios. Como aquí le dice el Señor, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú vete a anunciar el reino de Dios. Y entonces otro le dice, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Ponte a orar y cuando tengas que regresar vas a regresar. Y piensa en ellos que si tú haces algo ante el Señor te va a ayudar a que esas personas algún día se integren a la obra de Dios. Tú haz lo que te dice tu pastor o mi Señor directamente como pastor. Él nos dirige y es lo que quiere que hagamos lo que dice la palabra. Amén, hermanos, anunciar el Evangelio del Señor Jesús. Jesús le contestó al que dijo que deja primero que me despida de los que están en mi casa, ¿no? Dice, Jesús le contestó, ninguno que habiendo puesto su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Le dijo, no sirves para esto. Si estás pensando antes en ellos que en mí, quiere decir que no sirves para esto, ¿no? ¿De acuerdo? Es muy claro lo que dice el mensaje. Ninguno que habiendo puesto su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, no va a funcionar como ministro del Señor. De ahí nos vamos a Mateo 13:37. Aquí dice la palabra de nuestro Padre Precioso. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Está mostrándole lo que dice él, lo que él hace. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. El Señor, ahorita están trabajando todos sus hijos del Señor, sembrando la palabra de Dios. Si en usted se queda alguna frase de la Biblia, de lo que estamos leyendo, hermano, trate de acercarse a una iglesia cristiana. Fíjese, no ponemos ni siquiera alguna en especial. Es decir, busquen a esos que están siguiendo al Señor. Son muchos hermanitos a través del mundo. Acérquese al que está cerca de usted y eso es el inicio. Cuando usted empieza a predicar la palabra, no se necesitan años, sino nada más que usted dé testimonio de vida y que usted le diga a la gente, mire, yo era así y así y ahora mire cómo mi Señor me está cambiando. Porque el logro no es de usted, el logro es de Dios, porque lo está cambiando a usted y usted va cada vez más que conozca la palabra, va usted a mejorar en todas las áreas de su vida, hermano. Definitivamente. Y los que sembró el demonio nada más van a servir para buscar bloquear la obra de Dios. ¿Y quién va a cegar al fin del mundo? Cuando venga el apocalipsis, cuando venga eh, la gran la llegada de Dios, cuando él venga, cuando sea la venida del Señor, va a empezar a levantar a sus eh, a su pueblo el Señor, a su pueblo, el pueblo que está trabajando ahorita, que trabajó antes, el pueblo de toda la humanidad a través de los siglos. ¿Quiénes van a ser los que se los van a llevar? Los ángeles. El 40 dice, de manera que así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este mundo. La cizaña, todos los que no son de Cristo, los van a quemar en el fuego. Aquí lo dice. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven. Amén. De tropiezo y a los que hacen maldad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, ¿dónde van a acabar todos esos que están en contra de Dios? Como la cizaña, quemados a fuego.
y los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Amén. Vamos a ver una persona que sí siguió a Dios. Es un ejemplo que yo les pongo clarito, ¿no? Si se fijaron ahorita, vimos a varias personas, de los muchos que ha habido seguramente en el tiempo de Cristo, pero ellos ponen los más representativos, los que creen que les pueden ayudar más para dar forma a esta transmisión de conocimiento de la palabra de Dios. El llamamiento a Leví es muy importante. Fíjense, Marcos 2:13 al 17. Fíjense qué bonito esto, ¿eh? El 2:13, Marcos 2:13 dice: después volvió a la orilla del mar y toda la gente venía a él. Lo seguían siempre por todos lados y les enseñaba. Y les enseñaba. ¿Qué hacen los maestros? Enseñar la palabra. Enseñar la palabra. Amén. Y nuestro maestro, nuestro gran rabí, era el Señor Jesús. Al pasar el 14, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos. Era un recaudador de impuestos, generalmente muy odiado, muy mal visto por el pueblo de Israel. Y le dijo: sígueme. Y levantándose, los siguió. ¿Eh? Sígueme, le dijo el Señor. No le hizo mayor cosa. Nada más le dijo esa palabra. Sígueme. Y levantándose, lo siguió. ¿Cómo la ven? Ahí él sabía quién era él, el que estaba sentado ahí, y sabía que lo iba a seguir. Y nada más le dijo: sígueme. Y lo siguió. Ahí se ve cómo hay personas que no necesitan mucho, más con que le digan: sígueme, vaya a la congregación, ahí van, ahí están ya. Se les hace corto el tiempo para estar de nuevo en la congregación, porque ahí está recibiendo la enseñanza del divino rabí. El 15 dice: aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo habían seguido. Los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? ¿No les pareció? ¿Qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? 17. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Cuando usted estaba en el problema que lo trajo al Señor, cuando usted estaba en ese problema, usted ya no encontraba la salida. Se sentía como preso en medio de cuatro paredes, sin ventanas y sin puertas. Así veía su situación. No había una forma de salir. Pero entonces el Señor, usando uno de sus discípulos, les mandó la Biblia, les mandó predicaciones, o le invitaron a que escuchara una predicación. Bueno, el Señor se acercó a usted a través de sus siervos, y el Señor lo consideraba ya como un enfermo espiritual, y el Señor, a través de su amor y su gran poder, nos liberó de esa situación, y nos hizo hacer con gusto, cuando transmitimos la palabra a través de las prédicas, a través de muchos lugares donde hemos estado. Nosotros, en lo personal, yo tengo 18 años predicando la palabra,
y 12 años como pastor. O sea, ya cuando yo predicaba, a mí me nombraron pastor por la gracia de Dios. Ya tenía 6 años predicando la palabra de mi Señor Jesús. Y empecé a grabar, las prédicas con lo que teníamos a la mano. Y ahora pues seguimos. Pero ya en vivo, qué hermoso, ¿no? En vivo yo lo que digo me sale, no estoy más que diciendo lo que siento yo en mi corazón. Para mí es un gran gozo que pueda yo hablar la palabra de mi Señor Jesús y que esa palabra la escuchen y que alguna palabra de ellas se convierta en palabra rema, como decimos entre los cristianos, una palabra que cambie su vida, hermano. Una palabra, una frase, un pensamiento del Señor, que es lo que viene ahí en la Biblia. Esto es todo escrito por mi Señor Jesús y el libro de la Biblia es la vida de Dios. La vida de Dios es un regalo maravilloso hacia todos nosotros, los cristianos. Se estaban diciendo que ¿por qué come con los publicanos y con los pecadores? Como diciendo está que eso no está bien, como siempre, ¿no? Criticando al que está haciendo lo bueno. El 17 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hermano, si usted cree que está sano y sabe que no es cierto, en el fondo de su corazón, acérquese a la palabra para que Dios le sane a usted. Porque acuérdense que el Señor dijo claramente que el ladrón va a venir a cualquier hora. Que tenemos que tener, como las vírgenes sensatas, tener las lámparas llenas de aceite. ¿Llenas de qué? De amor de Dios, llenas de conocimiento de la palabra, porque eso nos va a permitir entender y qué hacer todo momento. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los justos ya están siendo tratados por nuestro Señor y nos está buscando la manera que se salve más personas, esos pecadores, de los cuales, como decía Pablo, todos somos pecadores. Pero sea injusto seguramente, porque hay gente muy buena, muy hermosa para nuestro Señor Jesús. Y el mismo Pablo, que era un gran hombre de Dios, dijo, yo soy el primer pecador. Y así se sienten los que verdaderamente somos conscientes de que a cada momento podemos fallarle al Señor y le pedimos al Señor que tenga misericordia de nosotros y de nuestras familias, nuestros hermanos congregantes, y que les dé sabiduría a ellos y a nosotros para poder seguir el camino de Dios. Amén. Otra etapa de la Biblia, dice Lucas 9 del 1 al 6, Lucas 9 del 1 al 6. Amén. Dice la palabra, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Quién es el que sana? Pues Jesús de Nazaret, nadie más. Aquel que diga yo sané, no, permíteme, pero no es cierto. Tú nada más usa el Señor tu cuerpo para poder hacer la obra de Él. Y así lo hacía. Y Él lo sigue haciendo, porque hay mucha gente que dice que no es cierto. Es una gran mentira. El Señor sigue trabajando, sigue habiendo milagros, porque lo hemos visto nosotros. No nos están cuenteando nadie. Fíjese. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Predicando el reino de Dios, que es lo que manda el Señor. Y a sanar a los enfermos. ¿Cómo? En el nombre de Jesús. Número 3, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, son una cobija muy calientita, los bordones, ni el bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Así como estás, ve y trabaja para el Señor.
trata de cubrirte tu cabeza por el calor, ¿no? Pero es lo que te pide el Señor, que tú camines lo más ligerito que puedas. Amén. El 4 dice, y en cualquier casa donde entréis, quedad ahí y de ahí salid. Si te brindan hospedaje como siervo de Cristo, quédate ahí con tranquilidad, porque Dios está cuidándote y protegiéndote con sus ángeles protectores y con su Santo Espíritu, mi Padre Santo. El 5 dice, y donde quiera que no recibieren, fíjate, porque hay lugares contrarios, ¿no? Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Cuando tú te sacudes el polvo de tus pies de un lugar que no te aceptaron, más bien que no aceptaron a Dios, porque a nosotros, ¿qué? No somos nadie, pero están rechazando la palabra del Señor Jesús, y es lo que duele en el corazón. Hoy me estoy acordando de una hermana que iba conmigo a predicar. Íbamos los dos ahí caminando y le decía, mire hermana, vamos a ponernos a orar antes de entrar a la calle. Estamos en la boca calle. Entonces ponemos hermanos del Señor y que Dios nos dé palabra y sabiduría para poder predicar su bendita palabra. Amén, hermanos. ¿Y qué pasa? Si a usted la rechazan, no se sienta mal, siga caminando. No están rechazándola a usted, están rechazando la palabra de nuestro Señor Jesús. Ore por ellos, pídale misericordia al Señor, por esas personas que la rechazan, hermana, y el Señor va a saber qué hacer con ellos. No es nuestra función maldecir, sino aceptar la voluntad de Dios y seguir caminando. Y le digo, entonces, así empezamos y empezamos a caminar, pero en una de ellas, una de las cuadras donde andamos caminando, aquí en una colonia que se llama Sagitario 7, un señor la trató mal a la hermana, dijo de cosas, no sé qué le dijo, pero ella dijo que la rechazó y que le dio mucha tristeza, que le dio ganas de llorar, hermano, pero me sentí mal, hermano. Y no por mí, sino por mi Señor Jesucristo, como me había dicho usted, sí, así es. Pero pues el Señor sabe lo que hace y por eso nos está mandando, le está dando otra oportunidad de conocerlo. Y no quieren, bueno, pues allá Dios sabrá qué hacer con ellos. Pero no se preocupe, hermana, va a ver. Ella iba en una casa y yo la que seguía así. Y luego le digo, va a ver que nos van a recibir en una casa, va a ver que sí. No hay que perder la fe y el Señor nos va a abrir puertas, hermana. Y llegamos a un lugar y ahí estaba una señora y muchachas y empezamos a platicar con ella. Pásese y nos dieron agua para tomar porque veníamos bien acalorados. Nos trataron de maravilla, hermanos, de maravilla. Entonces dice uno, ya ver, hermana, cómo el Señor siempre nos está protegiendo y sabe por qué nos pasan las cosas. Sí, hermano, gracias a Dios, ¿no? Que podemos hablar de nuestro Señor Jesús. Amén. Dice el número 5, 9, Lucas 9, 5. Dice, y donde quiera que no recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Bueno, hacíamos lo que podíamos, ¿no? Predicábamos la palabra del Señor Jesús. Ahora, vamos a ver que nuestro líder máximo es nuestro Señor Jesús. Cuando nosotros vamos caminando hablando del Señor, siempre tenemos que tener en nuestra mente la imagen de nuestro Señor Jesucristo, algún pasaje que haya quedado en nuestro corazón del Señor, no conocemos su rostro del Señor, pero sabemos cómo piensa, su Santo Espíritu siempre nos contesta a través de la palabra. Es un líder de verdad, el único líder que deberíamos de tener todos los seres humanos, pero sabemos que no es cierto. Hay gente que sigue, gente malvada, gente que es parte de la maldad del mundo.
Amén. Vamos a hablar de un buen líder. A ver, primera de Timoteo 3, 1 al 7. En la primera de Timoteo, esta carta se la envió el hermano Pablo a su siervo, discípulo, Timoteo. Él estaba preso en Roma, la primera vez que estaba preso y andaba libre, no estaba en un lugar ubicado, sino que andaba libre y subía y bajaba escaleras, lo que no sé, todo lo que era era una especie de una cárcel domiciliaria, ¿no? Como lo hacen ahora. Y él se sentía mal, pero no dejaba de enviarle cartas a él, a Timoteo. Dice Timoteo 3, primera de Timoteo 3, 1 al 7, dice, palabra fiel, si algún anhela obispado, buena obra desea. O sea, si tú deseas en tu corazón ser pastor de Cristo, es un deseo que tienes tú en tu corazón. No importa qué nivel de conocimientos en el área secular tengas tú, si no tienes mucho conocimiento de la palabra, eso Dios te lo va a dar a través de los pastores, pero lo que importa es que tengas el deseo de agradar a Dios. Por eso dice, ¿quiere realmente seguir a Jesús? El que quiere realmente seguir a Jesús lo sigue, aunque no tenga conocimientos de escuela, ni sepa leer ni escribir, hermano. Yo he visto predicaciones de hermanos que apenas pueden hablar el español, no hablan el español, pero el Señor se expresa a través de ellos y habla maravillas. El Señor lo que quiere es la disposición de tu corazón hacia su bendita obra. Por eso dice claramente, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Amén. Pero es necesario que el obispo sea irreprochable. O sea, hay requisitos para ser pastor de Cristo. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ay, sí, pues quién sabe qué tan bueno soy yo para enseñar, pero pues yo también di clases. Y esto es más bonito, porque aquí usted habla de cómo una persona puede salvarse para toda la eternidad. Yo creo que no hay mayor premio que ese, hermano. Y allá nada más los enseña pues la materia que usted da y pues es parte de la cuestión secular, o sea, lo preparan para ser un obrero, un ingeniero, un médico, pero no hay nada ahí de que le digan que va a usted a conquistar la gloria, ¿no? A mí se me hace más importante esto. El 3 dice que no se ha dado al vino ni amigo de peleas. Amén. Sí, o sea que es una persona limpia, sin ningún delito, de los que dice el Señor, porque esos ya serían delitos, ¿no? Tendría que ser una persona sana, limpia, en todas las áreas de su vida, no pelear, no tomar. Pero aquí el que me interesa más es mire, porque yo es donde pongo más énfasis, ¿no? Dice que no se ha dado al vino ni amigo de peleas, aunque no le guste pelear, más bien conciliar, ¿no? Dice decoroso, hospedador y apto para enseñar. Que no se ha dado al vino ni amigo de peleas, que no sea codicioso de ganancias deshonestas. Hay personas que yo no soy quien para juzgar, hermanos, pero yo he visto cosas muy desagradables de que la gente empieza sus ministerios y nada más está pensando en el dinero, cuánto va a ganar, cómo le va a ir, piensa ir a pasear a lugares que pues, están inalcanzables para una persona común y corriente, pero cuando se vuelven pastores andan para arriba y para abajo, en diferentes, incluso van al extranjero. Pero ahí se desvirtúa todo esto, a menos que el Señor lo mande a usted y que usted no agarre nada que no le corresponda, hermano. Dice que no sea codicioso de ganancias deshonestas. O sea, hay personas que pueden hacerlo, yo no digo que estén haciendo mal, por eso le digo, no soy juez. Pero si no salen de la línea, de aquí trabajando para el Señor con todo su corazón, el Señor bendice, Él no está en contra de que tenga dinero usted.
sino amable, apacible, no avaro. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Que gobierne bien su casa quiere decir que dé ejemplo de vida, que no esté pensando en hacer algo malo y los hijos se van a dar cuenta de lo que esto está haciendo, hermano. Claramente dice que gobierne bien su casa, que él sea el proveedor, como debe ser, que le dé buen ejemplo a sus hijos y que trate de mantenerse fuera de la avaricia. Y sobre todo que sea honesto. La honestidad es una virtud que el Señor le agrada mucho. Número 5 dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Pues sí, si su casa es un relajo, si su casa es un desorden, siendo un grupo pequeño de personas en una casa, ¿cómo cuidará de varias familias, de llevar a buen recaudo a toda esa gente a ser protegidos por Dios si usted no da el ejemplo, hermano? ¿De acuerdo? ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, quien quiera realmente seguir a Jesús, que no piense en la avaricia, que no piense en hacerse rico, que no piense más que agradar a Dios y que su familia siga al Señor Jesús, que la siga de corazón y que haga todo lo necesario para ser un buen hijo de Dios. El número 7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio, ahí está, de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, porque aquel que está haciendo algo indebido, de repente va a caer en el lazo del diablo y en el descrédito, y eso es lo peor que puede tener un ministro del Señor. Ahora, segunda de Timoteo 2:14, aquí ya habla de Pablo, de cuando él estaba preso, pero ya con cadenas, hermano. Ya la segunda etapa es lo más triste, porque él ya no pudo salir de ahí, y ya fue cuando le cortaron su cabeza a Pablo. Segunda de Timoteo 2:14, recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor a que no discutan sobre palabras. Aquí lo dice claramente, la palabra de Dios no es para discutir, y lo dice la palabra de Dios. Aquí está en segunda de Timoteo 2:14, lo cual para nada aprovecha. Si empezamos a alegar sobre un tema, eso no está bien. Nunca entre en polémicas, nunca entre usted, hermano, en discusiones con alguien sobre la palabra. Si él dice una cosa, dígale, Señor, dígale, hermano, mire, la palabra no es para discutir, la palabra es para brindar apoyo espiritual a todos nosotros y sobre todo para lograr la paz en nuestro corazón y servirle al Señor con lo mejor posible. Y lo dice aquí claramente, lo cual para nada aprovecha, es puro desaprovecho estar hablando de cosas, de discutir sobre la palabra de Dios. Y lo que dice, y los que están oyendo, van a decir, mira, estaban alegando los dos pastores o el pastor y el hermano. Dice, sino que es para perdición de los oyentes. O sea, no puede usted dejar eso para que la gente se lleve una mala impresión como pastor de usted, o que usted ponga en mal al otro hermano. Siempre es perder, ¿eh? No debemos de discutir la palabra. Segunda de Timoteo 2:15 dice, claramente dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Fíjese, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como el obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hay que usar la palabra para lo que es, para orientar, para mostrarles el amor de Cristo y decirles, hermanos, el Señor te ama, nos ama a todos, a toda su creación, y todos tenemos oportunidad de pertenecer al reino de Cristo. Amén, hermano. El 16, pero evita profanas y vanas palabrerías,
porque conducirán más y más a la impiedad. O sea, no podemos usar más que la palabra de Dios y con temor y temblor, hermano, pedir a Dios que nos dé palabras que instruyan más que desvirtúen la frase y la palabra de usted. Es importante esto. Y su palabra dice, y su palabra carcomerá como gangrena. Así aconteció con Himeneo y Fileto, que se desvieron de la verdad. O sea, ya tenían ellos su verdad aparte, ¿no? Nada más hay una verdad. Ella dice claramente, así aconteció con Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó. Y trastornan la fe de algunos. O sea, la resurrección va a venir cuando nosotros venga el Señor en la gran, cuando venga a llevarse a su pueblo, van a resucitar primero los muertos en Cristo y después van a ser llevados a la nube donde va a venir el Señor. Ahí van a estar todos, las almas, no creo que los humanos. Va a salir las almas de donde quiera que estén, en el mar, en cualquier lugar donde estén, en los panteones, todo eso, ahí van a salir las almas. Dice, pero cuando usted habla palabra de que no es de Dios, dice, y su palabra carcomerá como gangrena. Así aconteció con Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Esos son los malos pastores, los falsos profetas. Esos son los que van a hacer que mucha gente se pierda. Pero usted trate de, hermanos, si usted ve algo raro en alguna congregación y ya no siente usted que esté en lo correcto ahí, no haga juicio, simplemente despídase del pastor y que lo bendiga y salgas y vayas a otro lado, hermano, donde Dios lo ponga, hermano. Dice dice, pero el fundamento de Dios está firme. O sea, la palabra de Dios está firme siempre. Y aquí lo dice, ¿no? 2 de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Conoce el Señor a los que son suyos? Pues claro que nos conoce, hermano. Y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si nosotros tenemos en nuestro corazón hablar de nuestro Señor Jesús en todo momento, dice, apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El 20 dice, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, son los verdaderos hijos de Dios los que están haciendo la obra del Señor, sino también la de madera y de barro. Hay vasos de barro y de madera. Unos son para usos honrosos y otros para usos comunes. Ya son los que están arriba ante el Señor, que están trabajando a nivel ya superior, no como la mayoría de nosotros, ¿no? Que somos de la base de la iglesia, que es un honor hacerlo. El 21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿De acuerdo? Huye también de las pasiones juveniles, como le hizo José, huyendo la esposa de Potifar. Huyó del pecado José y aún así lo metieron en la cárcel, no dijo nada, pues ni modo, aquí tengo que estar. Soporte, cuando usted obre de buena fe y haga lo correcto, hermano, si cae en un lugar donde aparentemente no debe estar, el Señor ha de tener un propósito para tenerlo ahí. ¿De acuerdo? El Señor siempre tiene un propósito válido. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Cuando alguien le esté atacando o empiezas a tratar de ponerlo en mal y contender con usted, no debe de seguir el juego, hermano. Sálgase de ahí, bendígalos en el nombre de Jesús y sálgase de ahí. ¿De acuerdo? Dice, porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas, sino más bien llevar la paz en esos lugares, donde quiera que camine.
sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, o sea, sí, con la fe y la paz de Dios en su corazón. Por si quizá Dios les conceda que se arrepienta para conocer la verdad. O sea, siempre tiene que salir de un lugar diciéndoles, hermanos, no puedo hablar no puedo contender por la palabra, pero voy a estar orando por ustedes en el nombre de Jesús y le pido al Señor que tenga misericordia de todos ustedes y de mí también, claro. El 26 dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. O sea, todas aquellas personas que fueron cristianas o nunca lo fueron, pero que se creían cristianas y que buscaban la manera de agradar a Dios aparentemente, pero siguen atadas al demonio porque rechazan cuando hay una plática del Señor. Esas personas, hermanos, tienen un problema muy grave y solamente Dios sabe por qué, cómo y cuándo se van a liberar del lazo del diablo. Y si no, pues ya es cosa de Dios con ellos. Usted no se meta en ese lío. Usted salga, camine, platique del Señor, ore por todos aquellos que están mal, hermanos, por todos aquellos que no le conocen al Señor Jesús. Nosotros somos siervos de Cristo. Nosotros estamos aquí por la gracia de Dios. Estos aparatos pues realmente son caros, pero ¿quién nos dio el dinero? Pues el Señor Jesús, ¿quién más? Y por la gracia del Señor pues no fallan casi. Ustedes están bien, gracias a Dios. Le pedimos que nos siga dando palabra para presentarnos aquí. El domingo pasado no pudimos estar porque había problemas de internet y entonces pues a veces aunque uno quiera no puede. Pero mi Señor sabe, y si usted sabe que el Señor lo conoce todo, mientras Él lo sepa y usted sabe que no lo hizo de mala fe, sino porque las circunstancias nos pasó por las circunstancias, ¿no? Entonces hay que darle gracias a Dios de que hoy sí se pudo y que la que era de la predicación que era para el día 8 quedó para el día 15, pero el tiempo es de Dios y Él sabrá por qué hoy sí se hizo, hermanos. En el nombre de Jesús yo le doy las gracias a mi Señor Jesucristo, porque sabemos que Él está aquí con nosotros. Él nos ama, nos protege, nos resguarda de todo mal. Señor precioso, gracias Señor porque permitirnos dar su palabra. Y todos aquellos hermanos que realmente quieran seguir a Jesús lo van a lograr, hermanos. Porque el querer es poder y sobre todo hay que perder toda soberbia y hay que pedir al Señor que nos dé sabiduría, bondad y paz en nuestros corazones para poder hacer su bendita obra. Eso hay que pedirle al Señor y que nos use como Él quiera, porque Él es dueño de nosotros, Él nos hizo y nos usa para su santa obra. Le pido, Señor, misericordia para todos y cada uno de mis familiares, así como de los familiares de mis hermanitos que están allá en el ¿cómo se llama? Hiperespacio, ¿no? El espacio cibernético. Ahí estamos todos juntos en este momento, unidos por nuestra alma en el hiperespacio. Exactamente. ¿Cómo se llama, Rubén? Así se llama, ¿no? El espacio cibernético. Ciberespacio, ¿no? Ah, bueno, en el ciberespacio, me acordé. En el ciberespacio estamos todos nosotros juntos, hermanos, en un solo sentir y teniendo la palabra de nuestro Señor somos felices, hermanos, estamos juntos. No nos conocemos físicamente, tal vez ustedes sí me vean de vez en cuando porque salgo por ratitos en la predicación, pero yo no les conozco a ustedes, pero siento un gran amor hacia la obra de Dios y sé que los que están aquí están porque Dios quiere que estén y lo están siguiendo porque el que siguen es a Él, no al humano, sino a nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que brinda siempre ese amor para que estemos juntos. Gracias, Señor, por Maranata. Y sabemos que si algún día hay algo más allá de lo que estamos haciendo, es porque tú lo quieres, Señor Jesús, y todo se va a hacer sin ni siquiera pedirlo, porque tú sabes cómo estamos trabajando, por amor a ti, solamente por amor a ti y agradecimiento, Señor Jesús. Gracias, amado Padre, por todo, Maranata,
en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo de Nazaret. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Gloria a Dios.